El general y la fortuna perdida. Bienvenidos a Archivo Sombrío, el canal donde exploramos los misterios más oscuros y fascinantes de la historia. Si te apasionan las historias de intriga, secretos enterrados y enigmas sin resolver, este es tu lugar. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video para no perderte ninguno de nuestros relatos. Hoy los llevaré a un viaje al corazón de la Primera Guerra Mundial, a un tiempo de muerte, destrucción y secretos que permanecen ocultos hasta el día de hoy. Esta es la historia del general y la fortuna perdida. El año era 1916. Europa ardía bajo el peso de una guerra que nadie había imaginado que duraría tanto ni costaría tantas vidas. Lo que comenzó como un conflicto entre imperios se había transformado en una pesadilla interminable de trincheras lodosas, gases venenosos y bombardeos incesantes que convertían ciudades enteras en campos de escombros. Los hombres que habían marchado con orgullo 2 años antes, ahora yacían enterrados en fosas comunes, olvidados por generales que movían ejércitos como piezas en un tablero de ajedrez cruel e indiferente. En ese contexto de horror y desesperación, había hombres que veían oportunidades donde otros solo veían muerte. Uno de esos hombres era el general Matthias von Kessler, un oficial del ejército austrohúngaro, cuyo nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto y terror en los círculos militares y políticos de Viena. Von Kessler no era simplemente un estratega militar, era un arquitecto del poder, un hombre que entendía que las guerras no solo se ganaban en los campos de batalla, sino también en las sombras, donde el oro hablaba más fuerte que las órdenes imperiales. El general había nacido en una familia noble empobrecida de Bohemia, una región que había conocido tiempos mejores antes de que las convulsiones políticas del siglo XIX erosionaran las fortunas de la vieja aristocracia. Desde joven, Matthias había aprendido una lección fundamental. El linaje sin dinero era una sentencia a la irrelevancia. Había ingresado al ejército no por vocación patriótica, sino por ambición pura. La guerra, comprendió rápidamente, era el gran nivelador social, el escenario donde un hombre inteligente y despiadado podía ascender más rápido que en cualquier otra institución del imperio. Para el año 1914, cuando el archiduque Franz Ferdinand fue asesinado en Sarajevo y Europa se precipitó hacia el abismo, von Kessler ya era un coronel con conexiones en el alto mando y una reputación de eficiencia brutal. Cuando la guerra estalló, él estaba listo, no para servir a su emperador, sino para servirse a sí mismo. Los primeros meses del conflicto fueron caóticos. Los ejércitos marchaban con la expectativa de una victoria rápida, pero pronto quedó claro que esta guerra sería diferente a todas las anteriores. Las ametralladoras convertían los avances de infantería en masacres. La artillería moderna podía arrasar posiciones enteras desde kilómetros de distancia. Y el frente oriental, donde von Kessler fue destinado, se extendía por miles de kilómetros a través de territorios de Polonia, Galicia y los Cárpatos, una vastedad que hacía imposible el control total de cualquier alto mando. Fue en ese caos donde von Kessler encontró su elemento. Como oficial a cargo de la logística y suministros en el frente de Galicia, tenía acceso a recursos que fluían constantemente desde Viena y Budapest hacia las líneas del frente: alimentos, municiones, uniformes, medicinas y, lo más importante, dinero para pagar a los soldados y comprar provisiones locales. En teoría, cada centavo estaba contabilizado. En la práctica, la guerra era demasiado caótica para que los auditores pudieran seguir cada transacción. El general comenzó pequeño, como todos los ladrones inteligentes. Un porcentaje aquí, una orden falsificada allá. Sobornó a oficiales contables,
Creó empresas fantasma que facturaban al ejército por suministros que nunca se entregaban completos, y se asoció con contratistas sin escrúpulos que compartían sus ganancias ilícitas. Pero von Kessler era más ambicioso que un simple ladrón de guerra. Él veía el panorama completo. En 1915 fue ascendido a general tras una serie de victorias que, aunque costosas en vidas humanas, fueron celebradas en Viena como pruebas de su genio estratégico. La verdad era más oscura. Von Kessler había enviado a miles de hombres a morir en ataques frontales mientras él negociaba secretamente con comandantes rusos para establecer zonas donde los combates serían menos intensos, permitiendo que ambos bandos desviaran recursos y compartieran información valiosa sobre movimientos de tropas. La guerra, para él, era un negocio, y los enemigos de hoy podían ser socios de mañana si el precio era correcto. Con su nuevo rango vino un poder mucho mayor. Von Kessler fue puesto a cargo de toda una sección del frente, controlando no solo las operaciones militares, sino también la administración civil de los territorios ocupados. Esto le dio acceso a una fuente de riqueza casi ilimitada. Los bienes confiscados de la población local, especialmente de las comunidades judías que eran frecuentemente acusadas de simpatizar con los rusos. Oro, joyas, obras de arte, escrituras de propiedad, todo pasaba por sus manos antes de ser oficialmente registrado, si es que alguna vez lo era. Los soldados rasos comenzaron a notar cosas extrañas, convoyes que partían en medio de la noche sin explicación clara, vagones de tren custodiados por la policía militar del general que no transportaban municiones ni alimentos, sino cajas pesadas, selladas con cera y marcadas con símbolos que nadie reconocía. Órdenes de mantener silencio absoluto bajo pena de ejecución inmediata por traición. En las trincheras, donde los hombres vivían en condiciones infrahumanas, comiendo raciones podridas y esperando la próxima andanada de artillería que podría enterrarlos vivos, se murmuraba sobre el general que vivía como un príncipe en un castillo requisado a 30 kilómetros del frente, celebrando banquetes mientras ellos morían de hambre y disentería. Pero nadie se atrevía a hablar demasiado alto. Von Kessler tenía ojos y oídos en todas partes. Su red de informantes incluía oficiales ambiciosos que esperaban ser recompensados, soldados desesperados que vendían información por dinero o comida, y civiles aterrorizados que delataban a sus vecinos para evitar represalias. Aquellos que hacían demasiadas preguntas tenían la mala costumbre de desaparecer. Algunos eran enviados a los sectores más peligrosos del frente, donde la esperanza de vida se medía en días. Otros simplemente nunca regresaban de patrullas nocturnas, encontrados días después con un balazo en la nuca, víctimas oficiales de francotiradores enemigos. El círculo íntimo del general estaba compuesto por hombres que compartían su falta de escrúpulos. El capitán Ernst Richter, su ayudante principal, era un antiguo abogado de Viena que había huido de un escándalo de malversación de fondos al estallar la guerra. Richter manejaba los aspectos legales de las operaciones de von Kessler, creando documentos falsos, contratos fraudulentos y órdenes militares apócrifas que cubrían las pistas de sus actividades. Era un hombre delgado y nervioso, con anteojos de montura metálica y dedos manchados de tinta, pero su mente era tan despiadada como la de su superior. Luego estaba el mayor Hans Dietrich, un bruto de Prusia Oriental que comandaba el batallón de policía militar personal del general. Dietrich era el músculo de la operación, el hombre que ejecutaba las órdenes que no podían dejarse por escrito. Bajo su mando, la policía militar se había convertido en poco más que una banda de criminales uniformados, saqueando pueblos, intimidando a oficiales leales y haciendo desaparecer a cualquiera que representara una amenaza. Dietrich
Disfrutaba su trabajo con un entusiasmo que perturbaba incluso a von Kessler, pero el general toleraba sus excesos porque el mayor era ferozmente leal y absolutamente efectivo. El tercer miembro clave del círculo era quizás el más enigmático. Un hombre conocido simplemente como Weiss, sin rango militar oficial ni historia verificable. Algunos decían que era un agente de inteligencia, otros que era un criminal de Berlín, que había encontrado en la guerra el escenario perfecto para sus talentos. Weiss hablaba varios idiomas fluidamente, incluidos ruso, polaco y yiddish, y servía como el intermediario de von Kessler con el mercado negro internacional. Era él quien convertía los bienes robados en dinero, quien encontraba compradores para arte confiscado y quien establecía las cuentas bancarias en Suiza, donde la fortuna del general crecía mes tras mes. A medida que la guerra se prolongaba durante 1915 y entraba en 1916, la escala de las operaciones de von Kessler alcanzó proporciones asombrosas. Ya no se trataba solo de desviar suministros o confiscar propiedades. El general había establecido un sistema completo de extorsión y saqueo que operaba en paralelo al esfuerzo de guerra oficial. Fábricas enteras en territorios ocupados trabajaban para él, produciendo bienes que luego vendía en el mercado negro. Había establecido una red de contrabando que cruzaba las líneas del frente, moviendo mercancías entre los imperios centrales y Rusia, incluso mientras los ejércitos de ambos bandos se masacraban mutuamente. Los soldados que servían bajo su mando vivían en un estado constante de confusión moral. Por un lado, recibían mejores raciones que otras unidades. Tenían acceso a licores y tabaco cuando otros sectores del frente carecían de lo básico. Von Kessler sabía que hombres bien alimentados y ocasionalmente gratificados eran menos propensos a hacer preguntas. Por otro lado, eran testigos de atrocidades que los perseguirían por el resto de sus vidas. Pueblos enteros evacuados por la fuerza, civiles ejecutados por acusaciones fabricadas, saqueos sistemáticos donde ni siquiera se perdonaban las iglesias o los cementerios. Un joven teniente llamado Karl Meissner, recién llegado del frente italiano y asignado a las fuerzas de von Kessler en la primavera de 1916, dejó un diario que sobreviviría a la guerra y proporcionaría uno de los pocos testimonios directos sobre lo que ocurría bajo el mando del general. En sus páginas, escritas con tinta que se desvanecía y manos temblorosas, Meissner describía escenas que parecían sacadas de una pesadilla medieval. En una entrada fechada en abril de 1916, escribió: «Hoy evacuamos el pueblo de Komarov. Las órdenes eran claras. Todos los residentes debían marcharse en 6 horas, llevando solo lo que pudieran cargar. Los que se resistieron fueron tratados como enemigos del imperio. Vi a un anciano, tal vez de 70 años, golpeado hasta quedar inconsciente porque se negaba a abandonar la casa donde había nacido. Cuando los civiles finalmente partieron, columnas de carros tiradas por caballos esqueléticos, los hombres del mayor Dietrich entraron a las casas. 3 horas después, vagones militares estaban siendo cargados con muebles, cuadros, alfombras, candelabros, todo lo de valor. Esta noche, el capitán Richter nos informó que el pueblo será utilizado como cuartel, pero todos sabemos la verdad. Lo que se llevó hoy nunca aparecerá en ningún inventario militar». Meissner no era el único oficial que sentía repugnancia por lo que presenciaba, pero como la mayoría, su repugnancia estaba templada por el miedo y la comprensión de que en tiempos de guerra, la línea entre el deber y el crimen se volvía borrosa. Además, ¿a quién podría quejarse? Los oficiales superiores en Viena o Budapest estaban demasiado ocupados con la estrategia general de la guerra, y muchos de ellos probablemente estaban recibiendo su parte de las ganancias ilícitas. La corrupción no era exclusiva de von Kessler.
Él simplemente la había perfeccionado hasta convertirla en un arte. Para el verano de 1916, los rumores sobre la fortuna del general habían alcanzado proporciones míticas. En las tabernas de Viena, donde oficiales de permiso bebían para olvidar los horrores del frente, se hablaba en voz baja de millones en oro, almacenados en algún lugar secreto. Algunos decían que von Kessler había comprado un castillo en Suiza, donde planeaba retirarse cuando la guerra terminara. Otros afirmaban que tenía documentos comprometedores sobre miembros de la familia imperial y que por eso nadie se atrevía a investigarlo. Había incluso quienes sugerían que estaba negociando con los aliados, preparándose para cambiar de bando si la marea de la guerra giraba decisivamente contra los imperios centrales. La verdad, como suele ocurrir, era a la vez más simple y más compleja que los rumores. Von Kessler había acumulado una fortuna estimada en varios millones de coronas austrohúngaras, convertidas en oro, joyas, obras de arte y depósitos en bancos suizos y suecos. Pero el general sabía que el dinero en cuentas bancarias podía ser rastreado, congelado o confiscado si algún día caía en desgracia. Por eso había tomado una decisión crucial. Una porción significativa de su riqueza, quizás la mitad, debía mantenerse en forma física, lista para ser transportada si la situación lo requería. El problema era dónde guardar semejante tesoro. Los bancos eran inseguros, su propio cuartel general estaba sujeto a inspecciones ocasionales de oficiales del alto mando. Los territorios ocupados eran inestables, susceptibles de ser reconquistados por contraataques rusos. Después de considerar varias opciones, von Kessler tomó una decisión que reflejaba tanto su genio como su paranoia. La fortuna sería dividida y escondida en múltiples ubicaciones, conocidas solo por él y sus 3 hombres de confianza más cercanos, Richter, Dietrich y Weiss. Durante el verano de 1916, mientras los ejércitos austrohúngaros y alemanes luchaban para contener la ofensiva Brusilov, que amenazaba con colapsar todo el frente oriental, von Kessler organizó una operación secreta que requirió meses de planificación. Bajo la cobertura de movimientos militares legítimos, se transportaron cajas selladas a 3 ubicaciones diferentes. La primera era una bodega en las ruinas de un monasterio abandonado cerca de Przemysl, una fortaleza que había cambiado de manos varias veces durante la guerra y ahora estaba en tierra de nadie, demasiado destruida para ser ocupada por ningún bando, pero lo suficientemente accesible para alguien con los recursos adecuados. La segunda ubicación era un sótano oculto bajo una casa en Lviv, una ciudad que von Kessler controlaba a través de un alcalde títere. La casa pertenecía nominalmente a un comerciante griego que convenientemente había huido al comienzo de la guerra. Weiss había comprado la propiedad usando un nombre falso y había supervisado personalmente la excavación de un espacio secreto debajo del sótano existente, donde cajas forradas con zinc contenían oro en lingotes y monedas. La tercera ubicación, y la más significativa, era móvil. Von Kessler había requisado un convoy de 4 vagones de ferrocarril blindados, oficialmente registrados como transporte de archivos militares sensibles. En realidad, estos vagones contenían la mayor parte de su tesoro. No solo oro y joyas, sino también documentos valiosos, incluidos bonos al portador, escrituras de propiedades en Viena y Budapest, y archivos comprometedores sobre oficiales y políticos que el general había recopilado como seguro contra futuras traiciones. Estos vagones eran custodiados por un destacamento de la policía militar de Dietrich y se movían constantemente entre diferentes apartaderos ferroviarios, nunca permaneciendo en el mismo lugar más de unos pocos días. El sistema parecía perfecto, pero contenía las semillas de su propia destrucción.
El problema con los secretos compartidos es que cada persona que los conoce representa un punto de falla potencial. Y en el verano de 1916, las tensiones dentro del círculo íntimo de von Kessler comenzaron a aumentar. El capitán Richter, el abogado nervioso que manejaba los aspectos legales de la operación, estaba mostrando signos de estrés extremo. Había comenzado a beber en exceso y en varias ocasiones había hablado imprudentemente sobre ciertas operaciones mientras estaba ebrio. Von Kessler lo había amonestado severamente, pero Richter parecía incapaz de controlar su ansiedad. El problema era que Richter sabía demasiado. Conocía las ubicaciones, los nombres falsos, las cuentas bancarias. Matarlo sería arriesgado, porque había dejado instrucciones de que ciertos documentos fueran enviados a las autoridades si algo le ocurría. Una póliza de seguro que ahora lo convertía en una amenaza tanto vivo como muerto. El mayor Dietrich, por su parte, había comenzado a hacer demandas. Quería una porción más grande de las ganancias, argumentando que sus hombres corrían los mayores riesgos y que sin su protección, toda la operación colapsaría. Von Kessler había accedido a aumentar su participación, pero sabía que hombres como Dietrich nunca estaban satisfechos. El apetito del mayor por el poder y el dinero era insaciable, y el general comenzó a preguntarse si algún día tendría que eliminarlo. Weiss, el intermediario enigmático, era más difícil de leer. Mantenía una fachada de profesionalismo impecable, pero von Kessler había notado que Weiss había estado haciendo más viajes de lo habitual a ciudades neutrales como Copenhague y Estocolmo. ¿Estaba simplemente manejando negocios o estaba preparando su propia vía de escape? ¿Y si estaba contactando a potenciales compradores para la información sobre la fortuna del general? La paranoia de von Kessler, siempre presente, se intensificó. Los detalles exactos nunca quedaron completamente claros, pero lo que se sabe es lo siguiente. El 6 de agosto, uno de los vagones blindados que contenía parte de la fortuna desapareció mientras estaba siendo trasladado de un apartadero cerca de Tarnopol a una nueva ubicación más al oeste. El convoy estaba compuesto por los 4 vagones, tirados por una locomotora y custodiados por 20 hombres de la policía militar de Dietrich. Comenzó a tomar precauciones adicionales, cambiando combinaciones de cajas fuertes sin informar a nadie, moviendo pequeñas cantidades de oro a ubicaciones conocidas solo por él y manteniendo un revólver cargado siempre a su alcance. Dormía poco, y cuando lo hacía, sus sueños estaban poblados de traiciones y ejecuciones. Fue en este contexto de desconfianza creciente que ocurrió el incidente de agosto de 1916. Según el informe oficial, que fue enterrado en los archivos militares y solo salió a la luz décadas después, el convoy fue atacado por partisanos rusos en un tramo remoto de la línea férrea. Hubo un tiroteo intenso. La locomotora fue descarrilada por explosivos colocados en las vías. En el caos resultante, uno de los vagones, el que contenía los documentos más sensibles y una cantidad significativa de oro, fue separado del resto del convoy y desapareció. Cuando las fuerzas de rescate llegaron 3 horas después, encontraron una escena de carnicería. 15 de los 20 guardias estaban muertos, aparentemente ejecutados de cerca con disparos en la cabeza. Los 5 supervivientes estaban en estado de shock, con versiones contradictorias de lo que había ocurrido. Algunos hablaban de un ataque coordinado por al menos 50 hombres. Otros mencionaban explosiones masivas que los habían dejado temporalmente sordos y desorientados. Pero todos coincidían en un punto. El vagón desaparecido había sido específicamente cortado del resto del convoy y arrastrado hacia el este por una segunda locomotora que había aparecido de la nada. Von Kessler llegó al lugar del ataque en cuestión de horas.
Su reacción fue de una furia fría y calculada que aterrorizó incluso a los oficiales experimentados que lo acompañaban. Inmediatamente ordenó que los 5 supervivientes fueran arrestados y sometidos a interrogatorio intensivo. Durante 3 días, estos hombres fueron interrogados sin descanso, primero por oficiales de inteligencia militar y luego, cuando sus respuestas no satisficieron al general, por especialistas en métodos más brutales. 2 de los guardias murieron durante los interrogatorios. Los otros 3, quebrados física y mentalmente, confesaron haber estado ebrios en el momento del ataque y haber fallado en sus deberes. Fueron ejecutados sumariamente por cobardía ante el enemigo. Pero von Kessler no estaba satisfecho. Algo en toda la situación olía a arreglo interno. El ataque había sido demasiado preciso, demasiado bien sincronizado. ¿Cómo habían sabido los atacantes exactamente qué vagón contener lo más valioso? ¿Cómo habían aparecido con una segunda locomotora lista para llevarse el botín? El general convocó reuniones de emergencia con Richter, Dietrich y Weiss. La atmósfera en estas reuniones era de recriminación y sospecha mutua. Richter, temblando y sudoroso, insistió en que los documentos relacionados con la operación estaban seguros y que ninguna información había filtrado desde su oficina. Dietrich, hinchado de indignación, defendió furiosamente a sus hombres, afirmando que los guardias muertos habían sido soldados leales y que culparlos era una traición a su memoria. Weiss, como siempre, permaneció en gran medida inexpresivo, ofreciendo análisis fríos sobre cómo los partisanos podrían haber obtenido información a través de múltiples canales, ninguno de los cuales necesariamente implicaba traición interna. Mientras estas reuniones se desarrollaban, von Kessler ordenó silenciosamente que cada uno de sus 3 subordinados fuera vigilado por agentes que reportaban solo a él. Quería saber cada movimiento que hacían, cada conversación que tenían, cada carta que escribían. En su mente, uno de estos hombres, quizás los 3, estaban involucrados en el robo de su fortuna. Lo que el general no sabía era que sus propias acciones estaban acelerando la desintegración de su círculo. Richter, consciente de que estaba siendo vigilado y aterrorizado por la posibilidad de ser el próximo en ser arrestado y ejecutado, había comenzado a hacer planes para huir. Había contactado secretamente a un antiguo colega en Viena y había comenzado a organizar documentos falsos que le permitirían desaparecer en Suiza. Pero en su nerviosismo cometió errores. Confió en personas que no debía. Y sus movimientos fueron reportados a von Kessler. Dietrich, ofendido por las sospechas del general y sintiéndose insuficientemente recompensado por sus años de servicio leal, había comenzado a tener sus propias ideas sobre cómo podría tomar control de parte de la fortuna restante. Había identificado las ubicaciones de los otros 3 vagones blindados y había comenzado a cultivar la lealtad de ciertos oficiales clave, ofreciéndoles participaciones en un futuro golpe. Pero Dietrich no era tan inteligente como creía ser, y sus conspiraciones también fueron detectadas. Weiss, el más cauteloso de los 3, había llegado a la conclusión de que la operación entera estaba colapsando y que era momento de salvarse a sí mismo. Había comenzado a transferir cantidades significativas de dinero de las cuentas que manejaba a otras cuentas de las que von Kessler no tenía conocimiento. También había comenzado a negociar con compradores potenciales para información sobre las ubicaciones restantes de la fortuna. Su plan era desaparecer con suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de su vida, dejando que von Kessler, Richter y Dietrich se destruyeran mutuamente. En septiembre de 1916, la situación llegó a un punto de quiebre. El frente oriental estaba en crisis. La ofensiva a Brusilov
había causado pérdidas catastróficas al ejército austrohúngaro, y solo la intervención de refuerzos alemanes había evitado un colapso total. Von Kessler recibió órdenes de consolidar sus fuerzas y prepararse para una posible retirada general hacia el oeste. Esto significaba que tendría que mover o abandonar las ubicaciones donde había escondido partes de su fortuna. El general tomó una decisión desesperada. Consolidaría todo lo que quedaba de su tesoro en un solo lugar, más fácil de defender y evacuar si fuera necesario. Eligió un antiguo fuerte austrohúngaro cerca de Krakow, una estructura masiva de piedra y acero que había sido construida en el siglo XIX como parte de la red de defensa del imperio. El fuerte había sido parcialmente dañado por artillería al comienzo de la guerra, pero sus sótanos subterráneos permanecían intactos. Durante 2 semanas de septiembre, von Kessler supervisó personalmente el traslado de su fortuna. Los 3 vagones blindados restantes fueron movidos al fuerte. El oro y las joyas del escondite en el Lviv fueron excavados y transportados en convoyes fuertemente armados. Incluso intentó recuperar lo que había escondido en el monasterio en ruinas cerca de Przemysl, aunque el acceso a esa área era peligroso debido a la actividad militar en curso. Durante esta operación, las tensiones entre von Kessler y sus subordinados alcanzaron niveles insostenibles. El 15 de septiembre, el capitán Richter simplemente desapareció. Se había ido en medio de la noche, llevándose varios archivos de documentos. Von Kessler ordenó inmediatamente su arresto, pero Richter había planeado bien su huida. Logró cruzar a territorio neutral y eventualmente llegó a Suiza, donde vivió el resto de sus días bajo un nombre falso, siempre mirando por encima de su hombro. Dietrich, viendo la huida de Richter como una oportunidad, hizo su movimiento. El 20 de septiembre, mientras von Kessler estaba inspeccionando las defensas del fuerte, Dietrich y un grupo de oficiales leales a él intentaron tomar control de los vagones blindados. Su plan era llevarse la fortuna y desaparecer en el caos de la guerra. Pero von Kessler había anticipado algo así. Había colocado guardias de su confianza absoluta, hombres que habían servido con él desde antes de la guerra y cuya lealtad había comprado con generosas recompensas. El intento de golpe fue aplastado violentamente. Dietrich y 5 de sus conspiradores fueron arrestados y llevados ante von Kessler. No hubo juicio militar formal, no hubo registros oficiales. En el patio del fuerte, iluminados solo por antorchas, los 6 hombres fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Von Kessler observó personalmente, su rostro una máscara de piedra. Los cuerpos fueron arrojados en una fosa común sin marcas. Con Richter huido y Dietrich muerto, solo quedaba Weiss, pero cuando von Kessler intentó ubicarlo, descubrió que el enigmático intermediario también había desaparecido. A diferencia de Richter, que había huido presa del pánico, Weiss se había desvanecido metódicamente, cubriendo sus rastros con precisión profesional. Las cuentas bancarias que él manejaba fueron vaciadas. Los contactos en el mercado negro negaron conocerlo. Era como si nunca hubiera existido. Von Kessler se encontró súbitamente solo, rodeado de una fortuna que ya no podía moverse con seguridad ni convertirse en liquidez fácilmente. Peor aún, los eventos recientes no habían pasado desapercibidos. Oficiales del alto mando en Viena habían comenzado a hacer preguntas sobre las ejecuciones sumarias, sobre los movimientos no autorizados de material militar, sobre rumores de insubordinación en las tropas bajo el mando de von Kessler. En octubre de 1916, el general recibió órdenes de presentarse en Viena para una revisión de sus operaciones. Sabía lo que esto significaba. Alguien, tal vez Richter desde su exilio en Suiza, había comenzado a hablar.
O quizás los propios oficiales del alto mando, enfrentando una guerra cada vez más insostenible, necesitaban chivos expiatorios, y von Kessler, con sus riquezas sospechosas y su reputación de brutalidad, era un objetivo conveniente. Von Kessler no fue a Viena. En cambio, tomó una decisión que definiría su destino final. Abandonaría su comando, tomaría lo que pudiera de su fortuna y desaparecería. Pero incluso en este momento desesperado, su avaricia lo traicionó. No podía soportar la idea de dejar atrás tanto oro, tantas riquezas por las que había trabajado y asesinado durante años. El general decidió que haría un último viaje al fuerte para preparar un convoy que llevaría la parte más líquida de su fortuna, las que podría transportar más fácilmente a través de las líneas hacia territorio neutral. El 28 de octubre, von Kessler llegó al fuerte con solo una pequeña escolta de oficiales en los que aún confiaba. Planeaba pasar la noche organizando el transporte y partir al amanecer siguiente. Lo que ocurrió esa noche nunca fue completamente esclarecido. Los hechos confirmados son escasos y contradictorios. Lo que se sabe es que antes del amanecer del 29 de octubre hubo una explosión masiva en el fuerte. Testigos a varios kilómetros de distancia reportaron haber visto un destello brillante seguido de una columna de humo y fuego que se elevaba hacia el cielo nocturno. Cuando las tropas llegaron al lugar al día siguiente, encontraron el fuerte parcialmente colapsado. Los sótanos subterráneos, donde von Kessler había almacenado su fortuna, habían sido enterrados bajo toneladas de escombros. No había supervivientes. Entre los cuerpos recuperados de las ruinas estaba el de un hombre que fue identificado tentativamente como el general von Kessler, aunque la explosión y el fuego posterior habían dejado el cadáver casi irreconocible. La investigación oficial, conducida en medio del caos de una guerra que estaba yendo cada vez peor para los imperios centrales, concluyó que el fuerte había sido alcanzado por artillería de largo alcance rusa, una explicación conveniente que no satisfizo a nadie, pero que fue aceptada porque nadie quería escarbar más profundo en lo que podría encontrar. Los registros militares mostraban que von Kessler había muerto en cumplimiento de su deber, una víctima más de la guerra, pero había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Por qué artillería rusa habría apuntado a un fuerte abandonado que no tenía valor estratégico? ¿Por qué la explosión fue tan concentrada, casi como si las cargas explosivas hubieran sido colocadas deliberadamente dentro del fuerte en lugar de caer desde el exterior? ¿Y qué había pasado con la legendaria fortuna de von Kessler? En los meses y años que siguieron al incidente, aparecieron múltiples teorías. Algunos creían que von Kessler había sido asesinado por sus propios hombres, soldados cansados de la guerra que habían descubierto el tesoro y habían decidido tomar su propia parte, solo para que algo saliera terriblemente mal y causara la explosión que los mató a todos. Esta teoría ganó credibilidad cuando varios de los oficiales que se suponía habían estado con von Kessler esa noche nunca fueron identificados definitivamente entre los muertos. Otros especulaban que el propio von Kessler había planeado su propia muerte, destruyendo el fuerte y su contenido para evitar que cayera en manos de otros, mientras él escapaba con una porción de la fortuna previamente escondida en otro lugar. Esta teoría fue alimentada por reportes no confirmados de un hombre que coincidía con la descripción del general siendo visto en varios puertos neutrales en los meses posteriores a su supuesta muerte. Sin embargo, ninguno de estos avistamientos fue verificado de manera concluyente.
Una tercera teoría, más oscura, sugería que fuerzas del alto mando austrohúngaro o incluso agentes alemanes habían orquestado la destrucción del fuerte y el asesinato de von Kessler para silenciarlo permanentemente y enterrar los secretos que poseía sobre corrupción en los niveles más altos del mando militar. Esta teoría explicaría la rapidez con la que la investigación fue cerrada y el hecho de que los archivos relacionados con el incidente fueron clasificados y permanecieron inaccesibles durante décadas. El teniente Karl Meissner, cuyo diario proporcionó tantos detalles sobre las operaciones de von Kessler, no estaba presente en el fuerte la noche de la explosión, habiendo sido trasladado a otro sector del frente semanas antes. Pero en sus escritos posteriores reflexionaba sobre el destino de su antiguo comandante con una mezcla de alivio y melancolía. Si von Kessler murió en esa explosión, entonces tal vez fue una forma de justicia poética. Un hombre que construyó su fortuna sobre las ruinas de tantas vidas, enterrado finalmente bajo las ruinas de su propia ambición. Pero si sobrevivió y escapó con su tesoro, entonces hay algo profundamente injusto en que mientras miles de hombres honestos murieron en el fango de las trincheras, un ladrón y asesino viva sus días en comodidad en algún lugar neutral, disfrutando de riquezas compradas con sangre ajena. Lo que le ocurrió a la fortuna de von Kessler se convirtió en uno de los misterios perdurables de la Primera Guerra Mundial. En los años de la posguerra, cuando el imperio austrohúngaro se desintegró y nuevas naciones surgieron de sus cenizas, hubo múltiples expediciones al sitio del fuerte destruido. Algunos buscadores de tesoros lograron excavar partes de los sótanos colapsados, pero lo que encontraron fueron principalmente escombros, metal retorcido y cuerpos descompuestos. Si había oro o joyas enterrados más profundo, el costo y la dificultad de excavar más allá hacían la búsqueda impráctica. En 1922, una compañía de salvamento alemana obtuvo permisos del nuevo gobierno polaco para realizar excavaciones más extensas. Trabajaron durante 6 meses, removiendo toneladas de escombros y fortificando túneles inestables. Sus esfuerzos fueron recompensados con hallazgos modestos. Algunas monedas de oro, un puñado de joyas, documentos carbonizados que eran en su mayoría ilegibles. El valor total de lo recuperado, aunque significativo, era solo una fracción de lo que se rumoreaba que von Kessler había escondido. La compañía eventualmente abandonó la excavación, citando peligros estructurales y rendimientos decrecientes. Mientras tanto, Weiss, el intermediario enigmático, nunca fue ubicado. Durante la década de 1920 hubo reportes ocasionales de un hombre que coincidía con su descripción viviendo cómodamente en ciudades como Estocolmo, Copenhague y Buenos Aires. Algunos investigadores privados, contratados por familias que habían perdido propiedades confiscadas por von Kessler, intentaron rastrearlo, pero siempre llegaban un paso tarde. El hombre que podría haber sido Weiss se mudaba constantemente, siempre un paso adelante de quienes lo buscaban. Para 1930, incluso estos avistamientos cesaron, y se asumió que Weiss, fuera quien fuera realmente, había muerto. Ernst Richter, el abogado que había huido a Suiza, vivió hasta 1942, muriendo de un ataque al corazón en una modesta pensión en Ginebra. Vivió bajo el nombre de Ernst Ritter, trabajando como contador para pequeñas empresas. En sus últimos años, atormentado por pesadillas y remordimientos, habló ocasionalmente con conocidos sobre su tiempo durante la guerra, pero siempre en términos vagos. Nunca reveló detalles específicos sobre las ubicaciones de la fortuna de von Kessler, si es que aún los recordaba.
Algunos historiadores, que más tarde entrevistaron a personas que lo conocieron en Suiza, reportaron que Richter parecía un hombre quebrado, consumido por la culpa por las cosas que había hecho y las que había permitido que ocurrieran. La historia de von Kessler y su fortuna perdida se desvaneció gradualmente de la memoria pública, eclipsada por eventos más grandes: el surgimiento del fascismo, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la Guerra Fría. El fuerte destruido fue incorporado a nuevas fortificaciones durante la Segunda Guerra Mundial y luego abandonado nuevamente cuando el conflicto terminó. En las décadas siguientes, el sitio fue en gran parte olvidado, convirtiéndose en poco más que una ruina cubierta de maleza, donde ocasionalmente vagaban excursionistas y entusiastas de la historia. No fue sino hasta la década de 1990, después del colapso de la Unión Soviética y la apertura de archivos previamente clasificados, que historiadores comenzaron a reconstruir la historia completa. Documentos descubiertos en archivos en Viena, Moscú y Varsovia proporcionaron nuevos detalles sobre las operaciones de von Kessler. El diario del teniente Meissner, que había sido preservado por su familia y finalmente donado a un museo militar, se convirtió en una fuente primaria crucial. En 1998, un equipo de arqueólogos e historiadores polacos obtuvo financiamiento para un estudio sistemático del sitio del fuerte, utilizando radar de penetración terrestre y otras tecnologías modernas. Mapearon la extensión completa de las estructuras subterráneas. Los resultados fueron fascinantes. Había cámaras y túneles que nunca habían sido completamente excavados, espacios que potencialmente podrían contener materiales preservados desde 1916. Sin embargo, cuando finalmente se autorizó una excavación limitada en el año 2000, lo que encontraron fue principalmente de interés histórico más que monetario. Había restos de cajas fuertes destruidas, fragmentos de documentos que, pacientemente reconstruidos, revelaban detalles de las operaciones financieras de von Kessler. Había también esqueletos, los restos de los hombres que murieron en la explosión, finalmente dados un entierro apropiado más de 80 años después de su muerte. De la legendaria fortuna en oro y joyas había muy poco, algunas monedas fundidas por el calor extremo de la explosión. Fragmentos de objetos de oro que podrían haber sido joyas, pero estaban demasiado deformados para ser identificados con certeza. Los arqueólogos concluyeron que o bien la fortuna nunca había sido tan grande como los rumores sugerían, o bien la mayor parte había sido removida antes de la explosión, o había sido destruida más completamente de lo que nadie había imaginado. Esta última posibilidad generó un debate entre los expertos. ¿Podría realmente el oro y las joyas ser completamente destruidos por una explosión? Los metalurgistas consultados explicaron que mientras el oro no puede ser destruido en el sentido de dejar de existir, puede ser fundido, dispersado y mezclado con otros materiales hasta el punto de ser imposible de recuperar de manera práctica. Si la explosión había sido lo suficientemente caliente e intensa, y si el oro había estado almacenado de cierta manera, es posible que se hubiera fundido y filtrado a través de grietas en el piso de piedra, mezclándose con tierra y escombros hasta el punto de ser indistinguible. Pero esto no satisfizo a todos. Los buscadores de tesoros y los teóricos de la conspiración continuaron insistiendo en que la fortuna debía estar en algún lugar. Surgieron nuevas teorías: que von Kessler había movido el grueso de su tesoro a otra ubicación antes de su muerte, que había sido robado por los soviéticos cuando ocuparon el área después de la Segunda Guerra Mundial, que bancos suizos todavía mantenían cuentas no reclamadas a su nombre, esperando a herederos que nunca aparecieron.
En los años 2010, la historia experimentó un breve resurgimiento de interés cuando un autor alemán publicó un libro afirmando tener nueva evidencia de que von Kessler había sobrevivido y vivido en Argentina hasta la década de 1950. El libro presentaba fotografías de un hombre anciano que supuestamente era el general, documentos que presuntamente mostraban transacciones financieras consistentes con alguien gastando una fortuna escondida y entrevistas con descendientes de expatriados alemanes en Sudamérica que recordaban historias sobre un antiguo general austríaco misterioso. Sin embargo, historiadores profesionales rápidamente desacreditaron la mayoría de estas afirmaciones, señalando inconsistencias factuales y la falta de documentación verificable. La verdad, tan esquiva como siempre, probablemente yace en algún punto intermedio entre las teorías extremas. Es probable que von Kessler realmente muriera en la explosión del fuerte en octubre de 1916. Es probable que parte de su fortuna, quizás una porción sustancial, fuera destruida en esa explosión. Pero también es probable que no toda su riqueza estaba en el fuerte esa noche. Weiss, después de todo, había vaciado cuentas bancarias antes de desaparecer. Richter podría haber tomado documentos y posiblemente fondos cuando huyó. Y von Kessler mismo, demasiado paranoico para poner todos sus huevos en una sola canasta, podría haber mantenido escondites de respaldo que nunca fueron descubiertos. Si alguna porción significativa de la fortuna sobrevivió, ¿dónde está ahora? Podría estar enterrada en alguna ubicación olvidada, en un sótano sellado en el Lviv, en las ruinas de un monasterio cerca de Przemysl, en un banco de depósito que ha mantenido una caja fuerte sin abrir durante más de un siglo, esperando que alguien con la llave correcta aparezca. Podría haber sido encontrada y gastada discretamente por personas que nunca revelaron su descubrimiento, sabiendo que hacerlo atraería preguntas incómodas sobre cómo habían obtenido objetos de valor tan sustanciales. O quizás, en un giro final de ironía, la fortuna nunca existió en la escala imaginada. Quizás von Kessler, un maestro manipulador y engañador, había exagerado su propia riqueza, cultivando rumores de una fortuna masiva como una forma de intimidación y protección, cuando en realidad sus activos, aunque significativos, nunca alcanzaron las cifras mitológicas de las que se hablaba en susurros en las tabernas de Viena. Lo que es innegable es el costo humano de su ambición. Miles de personas, civiles y soldados por igual, sufrieron bajo su régimen. Familias fueron despojadas de generaciones de riqueza acumulada. Hombres fueron enviados a morir en batallas innecesarias para cubrir sus operaciones ilícitas. Y al final, incluso aquellos más cercanos a él, los que compartieron sus secretos y se beneficiaron de sus crímenes, encontraron ruina. El legado de Matthias von Kessler es un recordatorio oscuro de cómo la guerra, ese colapso de la civilización y el orden moral, crea oportunidades para que los peores instintos humanos florezcan. En el caos del Frente Oriental durante la Primera Guerra Mundial, donde la muerte era omnipresente y la estructura social se había desintegrado, un hombre sin escrúpulos pudo construir un imperio criminal bajo la cobertura de la autoridad militar. Fue posible porque todos los que podrían haberlo detenido estaban distraídos por preocupaciones mayores, o porque ellos mismos estaban comprometidos en sus propios esquemas menores de corrupción. El misterio de su fortuna perdida se ha convertido en una leyenda, el tipo de historia que fascina porque combina elementos de avaricia, traición, violencia y un enigma sin resolver. Es el tipo de historia que se cuenta en documentales de televisión de medianoche y se explora en foros de Internet dedicados a tesoros perdidos. Pero más allá de la fascinación con el oro y las joyas, posiblemente escondidos en algún lugar,
La historia de von Kessler es fundamentalmente una tragedia que revela verdades incómodas sobre la naturaleza humana y la fragilidad de la civilización. Hoy, el fuerte donde supuestamente murió von Kessler es un sitio histórico menor, marcado con una placa que brevemente describe su historia militar sin mencionar la leyenda del tesoro enterrado. Los excursionistas ocasionalmente visitan tomando fotografías de las ruinas cubiertas de musgo y especulando sobre lo que podría estar enterrado debajo de sus pies. Algunos todavía llegan con detectores de metales, a pesar de que está prohibido excavar en el sitio. De vez en cuando, las autoridades locales tienen que expulsar a buscadores de tesoros más ambiciosos que intentan excavaciones ilegales. La historia continúa ejerciendo su atracción. En el año 2020, durante las restricciones de movimiento impuestas por la pandemia global, hubo un aumento en el interés en línea sobre tesoros perdidos de las guerras mundiales, y la fortuna de von Kessler fue uno de los temas más investigados. Nuevas generaciones descubrieron la historia, debatieron las teorías y algunos incluso planearon expediciones futuras una vez que fuera posible viajar nuevamente. Pero quizás el verdadero significado de la historia no está en si la fortuna fue encontrada o dónde podría estar. Está en lo que nos enseña sobre un período de la historia cuando millones murieron en una guerra que resolvió poco y sembró las semillas de conflictos aún mayores por venir. Es sobre cómo, en medio de esa carnicería masiva, individuos como von Kessler pudieron prosperar explotando el sufrimiento de otros para enriquecimiento personal. Y es sobre cómo, al final, toda esa riqueza acumulada tan cuidadosamente, protegida tan celosamente y perseguida tan despiadadamente, no compró para von Kessler ni paz, ni seguridad, ni un legado del que pudiera estar orgulloso. Murió, si realmente murió en ese fuerte en 1916, sin familia que lo llorara, sin amigos en los que pudiera confiar, traicionado por aquellos que había confiado tanto como él los había traicionado a ellos. Su nombre sobrevivió no como el de un gran general o un héroe de guerra, sino como el de un ladrón y asesino, un símbolo de la corrupción y brutalidad que florecieron en las sombras del conflicto más destructivo que la humanidad había conocido hasta ese momento. Y su fortuna, real o exagerada, encontrada o perdida para siempre, se convirtió en parte de las incontables pérdidas de esa guerra terrible. Vidas, tesoros, inocencia, fe en el progreso humano, todos tragados por el vacío de 4 años de matanza industrial. La Primera Guerra Mundial fue llamada la guerra que terminaría todas las guerras. Esa esperanza resultó ser cruel ilusión, pero lo que no fue ilusión fue el costo incalculable en términos humanos y materiales. En las décadas desde entonces, historiadores han estimado que la guerra costó a los imperios centrales, incluido el imperio austrohúngaro al que von Kessler servía, billones en términos de dinero gastado, infraestructura destruida y productividad perdida. Contra ese trasfondo de devastación masiva, los pocos millones que von Kessler podría haber acumulado parecen casi triviales. Y sin embargo, para las familias individuales que fueron despojadas de sus posesiones, para los soldados que murieron ejecutando sus órdenes, para las comunidades que fueron aterrorizadas por sus hombres, el impacto fue devastador y profundamente personal. Esta es la naturaleza de tales crímenes de guerra. Son a la vez enormes en escala y profundamente íntimos en su impacto. Las estadísticas se vuelven abstractas, simples números en libros de historia. Pero detrás de cada número había una persona, una historia, un mundo de experiencia y sufrimiento que merece ser recordado. La historia del general Matthias von Kessler y su fortuna perdida es, en última instancia, una historia sobre la guerra misma. Caótica, brutal, llena de traiciones y sufrimiento innecesario,
y que deja detrás misterios que pueden nunca ser completamente resueltos. Es una historia que merece ser contada no porque nos lleve a algún tesoro escondido, porque probablemente no lo hará, sino porque nos recuerda el costo real de la guerra, medido no solo en términos de bajas militares o territorios ganados y perdidos, sino en términos de decencia humana erosionada, confianza destruida y vidas arruinadas por la avaricia y ambición desenfrenadas. Y así la historia permanece, suspendida entre la historia verificada y la leyenda, entre la documentación archivística y la especulación sin fin. El general está muerto, hace más de un siglo, pero su fantasma persiste en las ruinas de ese fuerte, en los archivos de documentos amarillentos, en las memorias de aquellos que sobrevivieron a la guerra y pasaron sus historias a nuevas generaciones. Persiste en cada búsqueda de tesoros que termina en decepción, en cada teoría nueva sobre dónde podría estar el oro, en cada debate entre historiadores sobre lo que realmente ocurrió en esa noche de octubre de 1916. La Primera Guerra Mundial, que comenzó con tanto optimismo y terminó con tanta desilusión, enterró muchos secretos en su fango y sangre. La fortuna de von Kessler es solo uno de ellos, pero es uno que captura la imaginación porque combina el misterio con una promesa tan talamente de riqueza incalculable esperando ser descubierta. Esa promesa probablemente sea falsa, un espejismo creado por décadas de rumores y exageraciones. Pero incluso si no hay tesoro que encontrar, hay lecciones que aprender sobre ambición, corrupción y el precio que los inocentes pagan cuando los poderosos deciden que la guerra es una oportunidad para enriquecimiento personal en lugar de un sacrificio necesario por el bien común. Cuando miramos hacia atrás, a través de más de un siglo de distancia, con el beneficio de la perspectiva histórica y el conocimiento de todo lo que siguió, la Primera Guerra Mundial y las guerras mundiales, la Guerra Fría, los conflictos interminables del presente, nos vemos obligados a preguntarnos, ¿hemos aprendido algo? ¿Son los Matthias von Kessler de nuestro tiempo menos comunes o simplemente más hábiles en ocultar sus crímenes? ¿Y cuántos tesoros enterrados, tanto literales como metafóricos, esperan ser descubiertos, cada uno con su propia historia de ambición, traición y misterio sin resolver? Estas son las preguntas que la historia de von Kessler nos invita a contemplar, mucho después de que los detalles específicos se desvanezcan de la memoria. Y tal vez esa sea la verdadera fortuna que nos dejó. No oro ni joyas, sino una comprensión más profunda de la capacidad humana, tanto para la crueldad como para la codicia, y un recordatorio de que en tiempos de caos y conflicto es más crucial que nunca aferrarse a principios de decencia y honor, porque sin ellos todos nos volvemos cómplices en la creación de nuevos misterios oscuros que atormentarán a las generaciones futuras. Así termina la historia del general y la fortuna perdida, una historia de la Primera Guerra Mundial que continúa resonando a través de los años, sin resolver, inquietante y profundamente humana en todas sus dimensiones. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los misterios más fascinantes de la Gran Guerra. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a Archivo Sombrío y darle me gusta al video. Hasta la próxima historia oscura que desenterremos juntos del vasto archivo de la historia humana.